Estar aquí. Gracias, Alessio, por haber aceptado la invitación y contarnos de lo que tú haces. Alessio, para los que no lo conocen, él trabaja aquí en el departamento de matemáticas, en biomatemáticas, pero una vez platicando coincidió que lo que él hacía tenía algo que ver con acciones de grupos, con topología, y pues lo invitamos a dar una plática y a ver, esperamos les guste. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Tengo que admitir que de hecho me he casi autoinvitado a este seminario. Casi te he obligado a invitarme diciendo, creo que cosas que son muy bonitas. Y gracias al profesor Antonio también por organizar este seminario. Efectivamente, la idea de dar este seminario surgió después que vi, ese es un snapshot de YouTube de la presentación que hizo Hugo Juárez de la UAM hace más de un año, era abril 2018, y vine a seguir esta sesión del topológico. Y no soy topólogo, en mi investigación hay muy poco de topología, trabajo con modelos, ecuaciones diferenciales, principalmente desde un enfoque más algebraico y geométrico cuando en las partes más formales. En particular trabajo con toma de decisión. Entonces me interesó este seminario. Tengo que admitir que todavía conozco muy poco de teoría de ractos, por ejemplo, pero logré agarrar los conceptos fundamentales de este seminario. Y efectivamente, ya antes de este seminario estaba trabajando con estas dos personas, con Marty Golubitsky, que está en Ohio State, y con Naomi Leonard, que está en Princeton. Y con ellos estamos trabajando en modelado de toma de decisión colectiva o elección social, hay varias maneras de llamarla. Y, digamos, poco importa el enfoque geométrico, topológico, ecuaciones diferenciales que uno quiere darle al estudio de la toma de decisión, el objetivo más o menos es siempre lo mismo. Es decir, el objetivo es, tenemos un grupo de agentes, así los vamos a llamar. Los agentes pueden ser personas, por ejemplo, que están decidiendo cuál candidato elegir. Pueden ser abejas. Esto tal vez es el trabajo sobre el cual nos hemos enfocado principalmente con Naomi. Hay estudios muy lindos sobre cómo las abejas logran decidir dónde hacer el panal para la próxima temporada, cuando se les está acabando la comida. Pueden ser neuronas que deciden esencialmente cuál percepción estamos percibiendo. ¿Okay? No me voy a meter más en la parte neurocientífica, pero desde un punto de vista más abstracto, los agentes pueden ser varias cosas y el objetivo es siempre lo mismo. Das este grupo de agentes que tienen que decidir sobre un conjunto de opciones, ¿cómo lo hacen? ¿Okay? Entonces, me voy a permitir darle una sorta de reseña, de resumen de lo que salió en el seminario de Hugo, para contrastarlo un poco con las cosas que hemos estado haciendo con Marty, con Golubitsky y con Naomi. ¿Okay? Entonces, la teoría que Hugo presentó esencialmente está motivada por los trabajos de los años 50, creo, de este premio Nobel Kenneth Arrow, que empezó a estudiar toma de decisión, elección social, en el contexto de economía matemática. ¿Okay? Y en este contexto, el espacio de las alternativas sobre la cual los agentes pueden escoger, de manera natural se modela como RN. Todavía no he encontrado por qué RN, pero en varias notas que he encontrado sobre el tema se dicen que en economía el espacio natural es RN como espacio de alternativas. ¿Y cómo se modela el estado de decisión, como las preferencias de cada agente? Pues se modela como un vector esencialmente, un vector en RN, de tal manera que la preferencia de un agente, denotamos un agente cualquiera como A, está definida por el valor de esta función lineal, de este funcional lineal. ¿En qué sentido? En el sentido que si tengo dos alternativas X y Y, para saber qué piensa un agente A sobre la alternativa X y la alternativa Y, simplemente se toma el producto escalar entre el vector de preferencia que define el agente A y una alternativa X. ¿Okay? Entonces, si este producto escalar es más grande
es mayor cuando lo evalúo en X que cuando lo evalúo en Y, entonces decimos que el agente prefiere X sobre Y. ¿Todo bien? Entonces, es bastante natural definir una relación de equivalencia sobre estos vectores, los vectores que definen el estado de preferencia, que definen las preferencias de un agente, porque efectivamente con esta definición, si tomo este vector UA y lo multiplico por un número positivo, esta relación no cambia. ¿Ok? Entonces, efectivamente, dos vectores de preferencia U y V son equivalentes si tienen la misma dirección. ¿Okay? La norma no importa porque como clasifican las alternativas no cambia multiplicándolo por un escalar. ¿Qué significa esto? Que para modelar el espacio de preferencias de los agentes, no importa la norma de estos vectores, solamente importa su dirección. Es decir, el espacio de preferencias de cada agente es homomorfo a la esfera n-1 dimensional. Que como todo el mundo sabemos hasta ahí, no es contraíble. ¿Okay? ¿Por qué es importante esta propiedad de ser o no contractible? Pues porque, digamos, en su formulación topológica, Kenneth Arrow es uno de los resultados principales que Kenneth Arrow formuló es un teorema de imposibilidad. ¿Okay? En un contexto muy similar, pero en lugar de ser en un continuo, en un discreto, pero poco importa. Su teorema de imposibilidad dice esencialmente que no se pueden tomar decisiones equitables. ¿Equitativas? Equitativas. ¿Okay? Y una manera, ¿qué significa a nivel matemático tomar decisión equitativa? Pues en el seminario de Hugo vienen varias definiciones, pero una manera muy compacta de decir si se puede o no tomar tomar decisiones de manera equitativa es si podemos encontrar una función P, que le llamamos la función de elección, una función que dado de estados ahora no tenemos solamente un agente, ahora tenemos NA agentes, y por un momento olvidámonos que el espacio de cada agente es la esfera. Supongamos que cada agente tiene un espacio de preferencia X, entonces podríamos tomar decisiones equitativas si podemos encontrar una función P que tiene varias propiedades. Primero es continua, en el sentido si los agentes cambian poco sus preferencias, la decisión que toman de manera conjunta no cambia mucho, entonces es natural suponer que sea continua, y que sea unánime. ¿Qué significa unánime? Es que si estamos en un estado en el cual todos los agentes tienen la misma preferencia, entonces este grupo de agentes toma la preferencia en el cual todos los agentes están. ¿Ok? Muy natural. Y otra que sea anónima. ¿Qué significa anónima? Significa, bueno, en términos técnicos, que esta función P, que tiene NA argumentos, es invariante con respecto a cambiar, a permutar los argumentos que aparecen. ¿Qué significa esto? Que no hay agentes que mandan. ¿Okay? No hay agentes, no podemos distinguir los agentes. Desde un punto de vista de la elección, todos los agentes tienen la misma importancia. ¿Okay? Y el resultado es que Hugo deriva de manera muy linda en su seminario, es que si existiera una función P con todas estas propiedades, entonces necesariamente el espacio X debe de ser contraíble. ¿Ok? Claramente la esfera no es contraíble, que significa que en esta teoría de elección social que emerge en contextos económicos, no se pueden tomar decisiones de grupo de manera equitativa. Y esta es como una derivación desde un punto de vista topológico del resultado original de Kenneth Arrow. De hecho, hay unas notas muy lindas de Chia, me parece el autor, donde se deriva el resultado de Kenneth Arrow como corolario de este resultado topológico, esencialmente pasando la discreta al continuo usando complejos simpliciales. ¿Okay? Entonces, cuando vi este resultado me quedé bastante, esto no se parece para nada a lo que estamos
a lo que estamos haciendo, porque en nuestro caso pensamos que sí se pueden tomar elecciones de manera equitativa, por lo menos así hacen las abejas, así hacen las neuronas. Entonces, digamos, ¿tienen preguntas hasta ahora? Ok, entonces, digamos, en este entonces, cuando vi este seminario, nosotros ya habíamos tomado un camino distinto para modelar la toma de decisión, no conocía estos resultados. Entonces, el camino que estábamos tomando refleja un poquito más el background, las experiencias que tenemos tanto yo como Naomi como Golubitsky, que es decir, primero, nos encantan las ecuaciones diferenciales. ¿Y por qué pensamos que la toma de decisión es un proceso dinámico? Bueno, y si me pongo a pensar cómo reacciono yo cuando tomo decisiones, me parece una cosa muy dinámica. Por ejemplo, salgo de la facultad y tengo que decidir, en este caso solito, cómo llegar a casa. No tengo coche, entonces, bueno, la alternativa del coche ya desaparece y me encanta ir en bici. Entonces voy ahí para subirme en bici. Sin embargo, me asomo a la ventana y veo que está empezando a llover. Entonces digo, tal vez mejor dejo la bici en la oficina, no quiero llegar a casa empapado y me voy por el metro. Entonces voy el camino hacia el metro y mientras voy el camino hacia el metro, una amiga me llama, me dice, oye, Alessio, estoy regresando de la facultad hacia la Roma ahora, ¿quieres venir conmigo? Entonces la alternativa del auto se abre, dijo, bueno, el metro a esta hora está espantoso, mejor me voy en auto con mi amiga. Entonces en el plazo de ¿cuánto? Pocos minutos, mi estado decisional ha cambiado completamente de escoger la bicicleta, escoger el metro, escoger el auto. ¿Okay? Entonces es como si estos... pronto estoy. Gracias. Es como si mi vector de preferencia que define mi estado decisional ha cambiado muy rápidamente en el plazo de pocos minutos. Entonces, para nosotros es natural, digamos, nuestra idea fue que es natural no solamente estudiar la toma de decisión desde un punto de vista estático, digamos, sino considerar cómo evolucionan los estados de preferencias de cada uno de los agentes. Entonces, modelar la toma de decisión desde un punto de vista de ecuaciones diferenciales. Y por el momento aquí no sabemos qué ponerle, ¿ok? Y algo que, bueno, nos gustan las bifurcaciones también, pero esto también viene de evidencias experimentales. El hecho de la toma de decisión se puede modelar fácilmente o de manera bastante natural como proceso de bifurcación. ¿En qué sentido? Pues la idea es que muchas veces cuando empezamos a pensar, por ejemplo, sobre dos decisiones, cuál es la que queremos tomar, cuando comenzamos a pensar a cuál escoger, estamos indecididos, ¿ok? Después empezamos a informarnos, tal vez platicar con otras personas, etcétera, etcétera. Llega un momento en el cual, o simplemente una deadline llega, tenemos que decidir, por ejemplo, dónde ir a cenar, o si quedarnos o no a una conferencia, no sé, cualquier cosa. Tenemos que tomar decisión en cierto momento. Entonces, el estado en el cual estamos indecididos ya no es sustentable, no podemos quedarnos ahí. Desde un punto de vista de ecuación diferencial se vuelve inestable. Y una vez que este estado es inestable, pues dos ramas que corresponden a tomar decisión A y decisión B emergen. Y este tipo de fenómenos se llaman, en ecuación diferencial, en teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales se llaman bifurcaciones. ¿Okay? Y efectivamente, esta idea no la hemos inventado, hay evidencias experimentales muy lindas, por ejemplo, en grupos de peces que toman decisiones sobre cuál fuente de comida usar, que la manera en la cual esto pasa es a través de una bifurcación tridente, en este caso. El mismo pasa en abeja. Hay experimentos en que este grupo de abejas tiene que escoger en cuál sitio construir el panal para la siguiente temporada. Y otra vez, modelos muy finos, simplificados, muestran que efectivamente hay otra vez una bifurcación tridente. Y el mismo pasa hasta en lo que se llama toma de decisión perceptual. Es decir, le muestro a sus ojos, a su cerebro, dos estímulos visuales, pero que son contradictorios. Y su cerebro se queda como que estoy percibiendo uno o el otro. Y varios fenómenos pasan que esencialmente reflejan el hecho que en su córtex visual las neuronas están decidiendo cuál
cual percepción percibir, literalmente. ¿Okay? Um, Pero a ver, en el de los peces se separan los peces en dos y el cardumen se va en dos pedazos. ¿Eso significa la bifurcación? no, de hecho estos peces, esta raza de pez, no se pueden separar. Okay. Entonces, este experimento funciona así. A este grupo de pez que por cuestiones de evolutivas, principalmente no quedarse juntos frente a peligros o cosas así, no se separan. ¿Okay? Y en este grupo de peces hay un número de peces que prefieren, han estado entrenados para preferir la comida azul. Un otro grupo de peces que prefiere la comida amarilla y un número de peces que no tiene preferencia. ¿Okay? Entonces, si el número de peces con preferencia es pequeño, el grupo no logra tomar una decisión. Entonces, empiezan a ir y llegan esencialmente a ir sin todavía haber tomado una decisión. Conforme aumentas el número de peces que sí tienen una preferencia, este estado indecisivo se vuelve inestable y el grupo va o de un lado o del otro. Okay, entonces como democrático. Es democrático, sí. Y el mismo pasa en las abejas. En las abejas lo que pasa es que hay abejas que se llaman scout, que exploran y dicen, algunos scouts prefieren el panal A, algunos scouts prefieren el panal B. Hay un proceso de información donde los scouts informan la comunidad de abejas a través de esta danza que se llama waggle dance. Y cada una de las abejas desarrolla una opinión sobre preferir A o B. Y llega un momento, sea el tiempo, sea la falta de comida, sea lo que sea, en el cual todo el grupo decide por un panal. Se alcanza un quórum esencialmente, literalmente de manera democrática, y se va aquí. Y se escoge uno de los dos panales. Y bueno, esto es un poquito más complicado creo de explicar, entonces déjenme no explicar la parte neurocientífica. ¿Puedo seguir? Entonces, la manera en la cual afrontamos este problema es qué tipo de bifurcaciones o qué bifurcación reglan la toma de decisión social, la toma de decisión colectiva. Y partimos con una serie de hipótesis, literalmente que estuvimos mucho menos formales que la manera en la cual se desarrolló esta estructura de espacio de estado en la teoría de elección social antropológica. Fuimos un poquito más empírico en términos de qué hipótesis hacer sobre nuestras variables, sobre nuestro modelo. Pues las primeras dos son muy naturales. Tenemos un grupo de NA agentes, tiene sentido que NA sea mayor o igual a 2, que tienen que escoger sobre NO opciones, ahí también tiene sentido que NO sea mayor o igual a 2. Y la manera en la cual modelamos nuestros agentes es la siguiente. Nos imaginamos que cada agente tiene un número finito de votos que tiene que distribuir entre las varias opciones. ¿De acuerdo? Tenemos, no sé, 100 papelitos blancos y tenemos que asignar un número de estas fichas, de estos votos, a las varias opciones, en función de cuál preferimos. ¿Sí? Y bueno, no tenemos un número infinito de votos, entonces podemos siempre normalizar el número de votos que podemos asignar a uno. ¿Sí? Entonces hay dos cosas. El número de votos que cada agente asigna a una opción es positivo y la suma y los votos que un agente tiene es finito, en particular es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué espacio de estado representa cada agente? Tienen pues un simplejo. ¿Ok? Porque cada agente está determinado por un vector n-dimensional, donde cada entrada describe cuántos votos cada agente ha dado a una de las opciones. Estos números son positivos porque son un conteo de cuántos votos estamos dando y su suma es constante. ¿Okay? De hecho, el mismo espacio hubiera salido de la construcción anterior si en lugar de partir de Rn, hubiéramos partido con Rn positivo. ¿Okay?
Entonces, desde un punto de vista topológico, la propiedad importante es que ahora sí estamos es un espacio contraíble. Y además es convexo. En la presentación de Hugo, la demostración donde se demuestra que la existencia de esta función con las propiedades de antes es equivalente a que el espacio sea contraíble, pasa por encajar este espacio X en su convexificado. ¿Okay? Después, con la retracción, rebajarlo a X. Y en el convexificado, la función de elección social que se puede definir es esta. ¿Okay? Disculpen, es esta. Es literalmente el promedio de los agentes, que si el espacio es convexo se va a quedar dentro, al interior de X. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos un espacio que no solamente es contraíble, también es convexo. Entonces, en este contexto, podemos definir una función de elección social, que es exactamente la función que, dado el estado XY de cada agente, toma todos los agentes y le asocia el agente promedio. ¿Okay? La cosa más democrática que se pueden imaginar. ¿Sí? ¿Todo bien? Y por mi sorpresa, esta función de elección social, como veremos, está estrechamente relacionada al análisis algebraico que se puede hacer en términos de teoría de bifurcaciones. ¿En qué sentido? Ok, tengo que describir unas cositas para llegar al análisis que desarrollamos en términos más algebraicos. Primero, el espacio de estado es simplemente este producto de n veces un simplejo. ¿Qué dimensión tienes? Pues cada uno de estos tiene dimensión NO menos 1. Entonces, la dimensión NA veces NSO menos 1. Y un estado de este grupo de agentes que están tomando decisiones, simplemente un elemento de este conjunto nu. ¿Sí? Y hay un punto privilegiado en este conjunto, que es el punto neutro. Es el punto en el cual cada agente es perfectamente indecidido. ¿Okay? Es el punto O donde cada agente distribuye exactamente la misma proporción de votos a cada opción. ¿Okay? Está perfectamente indecidido. Está 50% por tajos, 50% por pizza. 50% por candidato A, 50% por candidato B. ¿Okay? Y así para todos los agentes que están decidiendo conmigo. Y este punto O literalmente es el centro de cada uno de los simplejos. En este contexto hay una manera muy gráfica, muy geométrica de representar el estado de decisión de cada agente. Cuando un agente, este es el simplejo en el caso NO igual a 3. Y cuando un agente se encuentra aquí en el medio, está perfectamente decidido entre opción 1, 2 y 3. ¿Okay? Podría ser que este agente ya empieza a descartar la opción 1, pero queda indecidido entre 2 y 3. Y después algo pasa por el cual escoge 2. ¿Okay? Entonces hay estas regiones abiertas que corresponden a un agente que prefiere una de las tres opciones. ¿Sí? Y una cosa que es bastante importante en esta teoría es que en este contexto el estado de decisión tiene una doble naturaleza, discreta y continua. Discreta en el sentido que pertenece o no a estos conjuntos abiertos, pero también es importante cuánto cerca está de las fronteras de estas regiones abiertas. ¿Okay? Entonces puede ser muy decidido por 2 o todavía quién sabe. Pero también a la naturaleza discreta que sí es importante. Y después, digamos, comparando el estado de dos agentes, podemos decidir si dos agentes están de acuerdo, si hay acuerdo entre dos agentes, porque ambos han escogido 2. O si hay, bueno, aquí también hay un otro tipo de acuerdo cuando ambos, por ejemplo, han descartado 1. ¿Okay? Entonces, ambos quedan indecididos, pero ya han descartado 1, en este sentido están de acuerdo. Y esa no hay forma de estar en desacuerdo, por ejemplo, porque han escogido opciones distintas, porque este está decidido entre 3 y 1, mientras este ha escogido 2, etc. ¿Okay? Y bueno, ahora una otra hipótesis muy fuerte con la cual se puede estar de acuerdo, no, es justamente modelar la manera en la cual los estados de los agentes se mueven cada uno en su simplejo,
hacer la hipótesis que esto está regimentado por una ecuación diferencial. Y además una ecuación diferencial con parámetros, en particular un parámetro. ¿Okay? Este parámetro lambda lo llamamos el parámetro de bifurcación. ¿Qué es lambda? ¿Qué significa lambda en términos físicos? Pues lambda puede ser, por ejemplo, el tiempo que está pasando hacia una deadline. Entonces, hasta que hasta estamos lejanos de la deadline, no nos importa tomar una decisión, lambda es pequeño, conforme nos acercamos a la deadline, lambda crece. Pueden ser modelar la presencia de información que nos llega, que nos ayuda a tomar una decisión. Puede ser una presión del ambiente que nos dice, oye, tienes que tomar esta decisión ya, porque ya no tienes comida, porque ya tienes que escoger quién será el próximo presidente. ¿Okay? En los modelos que estamos desarrollando, lambda siempre es cuánto fuertemente interactúan los agentes esencialmente. Y nos hemos metido en un caso que refleja en parte e en parte no la teoría, lo que se busca en teoría de toma de decisión social equitativa. Es decir, primero, hacemos la hipótesis que no hay jefes, que los agentes son intercambiables, ¿okay? Que esta dinámica no debe cambiar, en algún sentido debe ser equivariante con respecto a intercambiar los agentes, ¿okay? Y también nos metemos en el caso, digamos, en el cual tomar la decisión es lo más difícil, es decir, cuando las opciones, por lo menos a priori, tienen el mismo valor. Claramente esto es aproximado, no es necesariamente exactamente así en la realidad, pero por ejemplo en estos experimentos que se ve sobre las abejas, el experimento había sido construido de tal manera que las dos opciones tuvieran más o menos el mismo valor. Y de todas maneras las abejas toman una decisión. Entonces la pregunta es, bajo estas opciones, ¿cómo pasa que de todas maneras los agentes sí logran tomar una decisión? Y bueno, con estas hipótesis también la matemática se vuelve más divertida, porque este sistema de ecuaciones diferenciales debe tener grupo de simetría gamma, donde gamma es el producto del grupo simétrico de orden NA, que actúa permutando los agentes, y el grupo de simetría de orden NO, que actúa de manera diagonal permutando las opciones. ¿Okay? ¿Por qué de manera diagonal? Porque si permuto opción 1 y 2 para mí, tengo que permutarla para todos los agentes. Las opciones son algo objetivo para los agentes, no son algo interior. ¿Okay? Y la definición formal de en qué sentido es simetría, pues es la siguiente. Si tengo un elemento gamma en gamma, lo que pedimos a este campo vectorial es que gamma g de x lambda es igual a g gamma x lambda, y esto para todo lambda. ¿Okay? Entonces que la acción de este grupo representada en este espacio localmente es lineal, entonces puede representar este grupo gamma como matrices, que todo el conjunto de matrices que pertenece a la gamma conmute con este campo vectorial, con la componente x del campo vectorial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay una primera predicción de la teoría casi, no trivial, pero bastante straightforward, que es la siguiente. Esencialmente este es un corolario del lema de Schur, entre representaciones, que las ramas de bifurcación que nacen a partir del estado de perfecta indecisión, todas son tangentes a las representaciones irreducibles del grupo de simetría gamma. Entonces, ¿qué es una representación irreducible? Una representación irreducible es una representación en la cual no hay ningún elemento gamma en el cual no hay ningún subespacio del espacio lineal del cual representamos el grupo de simetría que sea invariante para todos los elementos gamma del grupo de simetría. ¿Okay? Ahora, el espacio total en el cual estamos no es una representación irreducible de este conjunto. ¿Por qué? Porque, déjenme pasar a la próxima diapositiva.
consideramos el espacio W1. ¿Ok? Sobre este espacio, si se fijan, este es el espacio de acuerdo justamente. Es el espacio donde todos los agentes tienen el mismo estado. Entonces, sobre este espacio, la componente SNA actúa como identidad. ¿Okay? Si estoy en W1, permutar los agentes actúa como identidad porque todos los agentes ya tienen el mismo, ya tienen todo el mismo estado. ¿Okay? Y puesto que la permutación de opciones actúa de manera diagonal sobre cada uno de estos, pues este subespacio W1 efectivamente es invariante para todo elementos del grupo de simetría. ¿Ok? Otro espacio que es invariante, entonces ya con esto sabemos que en el espacio total, en nuestro espacio de fase total nu, digamos espacio tangente o el simplejo localmente es lineal, entonces lo podemos ver como un espacio lineal. El grupo de simetría no actúa de manera irreducible sobre el espacio de estado completo. Entonces, la idea es primero buscar las representaciones irreducibles y resulta que hay dos representaciones irreducibles. Una es el espacio de acuerdo, donde todos los agentes tienen el mismo estado, y la otra es el espacio de desacuerdo. Este espacio también es invariante con respecto a la acción del grupo de simetría. ¿Por qué? Porque este es el espacio donde cuando tomo el promedio del estado de los agentes, obtengo exactamente el punto neutro. Creo que le falta uno sobre NA aquí. Obtengo exactamente el punto neutro. Entonces aquí también, si permuto los agentes, esta suma no cambia y me quedo ahí. Y las opciones actúan de manera diagonal, entonces cada una de esta línea sigue siendo igual al promedio de las opciones. ¿Okay? Y el hecho que las dos representaciones que tenemos en estos dos espacios son distintas, porque aquí ambos factores de gamma actúan de manera no trivial, mientras aquí SNA actúa como identidad. ¿Okay? Entonces, estas dos representaciones no son isomorfas. Entonces, hay teoremita que te dice, bueno, si encuentras dos subespacios, si encuentras dos representaciones que sean irreducibles, cuya suma directa te da todo el espacio sobre el cual está viviendo, este es el caso. ¿Okay? Cuando toman la suma directa de W1 y W2, obtienen todo el espacio de estado del sistema. Entonces, estás seguro que no hay otras representaciones irreducibles para este grupo, y ahí te quedas. ¿Okay? Entonces, regresando al teorema que viene, este es uno de los resultados de los primeros resultados que se estudia en bifurcación equivariante, que todas las ramas de bifurcación son tangentes a la representación irreducible del grupo de manera genérica. Entonces ya sabemos que si partimos de un estado de indecisión perfecta, va a haber varias ramas que bifurcan del estado de indecisión conforme avance el tiempo, etc. Pero todas estas ramas van a ser tangentes a estas dos representaciones irreducibles. ¿Ok? Una representación gráfica de lo que está pasando antes. Bueno, primero la representación gráfica está pasando en estas dos ramas, después regresamos a la parte de decisiones equitativas. ¿Qué significa esto? Que partimos a este punto privilegiado donde todos los agentes están perfectamente o casi indecididos entre, por ejemplo, tres opciones. ¿Okay? Avanza el tiempo, el estado de estar indecidido se vuelve inestable y el sistema bifurca, por ejemplo, a lo largo de una rama que es tangente a W1. No necesariamente está contenida en W1, pero por lo menos aquí es tangente. ¿Okay? Entonces, a nivel lineal, la podemos aproximar con W1. Entonces, lo que pasa es que los agentes comienzan siendo indecididos y conforme avanza el tiempo, todos se mueven hacia la misma decisión, en este caso, escoger la opción 3. ¿Okay? Y viceversa, si nos metemos, otra vez, partimos de donde están indecididos y ahora el sistema bifurca a lo largo de una rama que corresponde a desacuerdo completo, que significa que hay grupos de agentes, clusters de agentes que se mueven, que toman decisiones distintas, de tal manera que si tomo la agente promedio de este grupo de agentes, obtengo exactamente un agente indecidido. ¿Ok? O más o menos.
Okay, imagínense calcular el baricentro de este grupo de bolitas, obtienen exactamente el centro del simplejo. Okay. Y la cosa que encuentro interesante es que esta función de elección social que surge cuando se construye, cuando se demuestra este teorema de, la condición necesaria para el teorema de, para la versión topológica del teorema de Arrow, es que esta función P, que es el agente promedio, actúa de manera muy natural sobre estos dos espacios. Pues, ¿por qué? Porque en el espacio de acuerdo, puesto que P es unánime, lo que nos da la función de decisión es exactamente la decisión que todos los agentes están tomando. ¿Okay? Y al mismo tiempo, si evaluamos P en cualquier vector que pertenece al espacio de desacuerdo, lo que tenemos es un agente promedio perfectamente indecidido, por definición. Entonces hay esta relación que no sé si es trivial o no, sobre pues lo que surge de un análisis perfectamente topológico y lo que surge de un análisis más algebraico. ¿Okay? Bueno, con esto básicamente creo que la parte interesante ya, la parte de conexión entre las dos teorías esencialmente es esta. Creo que algo interesante, una pregunta podría surgir es, pero ¿quién decide esencialmente qué parámetros son importantes para decidir si me muevo hacia acuerdo, si me muevo hacia desacuerdo? Pues lo que decide es esto esencialmente es una balanza entre cuánto cooperan y cuánto compiten los agentes. En particular es literalmente álgebra lineal mostrar que si los agentes cooperan, entonces el sistema tiende a tomar, independientemente de las condiciones iniciales, el sistema tiende a converger hacia un estado de acuerdo. Por ejemplo, aquí hay tres agentes que parten con opiniones distintas, pero interactúan, cooperan entre ellos para tomar una decisión y convergen hacia un mismo estado. Este es un modelito numérico que hemos desarrollado. Mientras los agentes compiten, pues independientemente de las condiciones iniciales, empiezan a dialogar entre ellos, pero como que están portados, son naturalmente tienden a estar en desacuerdo, entonces su opinión se separa y cada uno escoge una decisión distinta. Y bueno, si se ponen a la balanza, digamos, entre si cooperación y competición más o menos se balancean, entonces el hecho de converger hacia acuerdo o desacuerdo ahora sí depende de las condiciones iniciales, depende de con qué estado previo me pongo a discutir con mis amigos, con mis colegas, con quien sea sobre qué decisión tomar. ¿Okay? Y bueno, esto no, creo que puedo hacer, bueno, tengo tiempo, sí. Terminan 10 minutos antes normalmente. ¿Mande? ¿No? No, tienes 15 minutos. Ok. Va a terminar antes, creo. Digamos, una segunda predicción de la teoría es que se puede decir algo un poquito más detallado sobre lo que pasa al interior de... O sea, hemos visto que la rama de bifurcación está contenida al interior de esos espacios W1 y W2. Ahora, en general, W1 tiene dimensión NO-1, entonces es mucho más grande que la recta real, tiene más espacio para que varias cosas puedan pasar al interior. Y W2 también en general es más grande, tiene dimensión NA-1 veces NSO-1. Entonces, ¿qué tipo de ramas? ¿Podemos decir algo más sobre qué hacen estas ramas de bifurcación al interior de esos espacios? Pues la respuesta es sí. Porque ahora, en cada uno de estos espacios tenemos una representación irreducible. Y dada una representación irreducible podemos buscar lo que se llaman subgrupos axiales. Los subgrupos axiales son los subgrupos que tienen un espacios de puntos fijos de dimensión 1. Entonces, si tengo un grupo gamma que actúa de manera irreducible, es un espacio vectorial V, puedo fijar un subgrupo omega de gamma y preguntarme quién es este espacio. El espacio de todas las X en V, tal que omega X
es igual a X para todo omega en omega. ¿Ok? Esto se llama el espacio de puntos fijos, de fixed points at space, del subgrupo omega. ¿Ok? Y un subgrupo se llama axial si, primero, si es un subgrupo de isotropía, entonces no hay ningún subgrupo más grande que omega que tiene el mismo espacio de puntos fijos. Esto significa ser un subgrupo de isotropía. Y además, este espacio es de dimensión, necesariamente este es un espacio lineal, porque estas ecuaciones son todas lineales, y además tiene dimensión 1. ¿Ok? Entonces, buscar estos subgrupos axiales literalmente es un ejercicio de álgebra, puede ser más o menos complejos, pero es manejable en el sentido que ya no son ecuaciones diferenciables, que casi siempre son objetos inmanejables, sino es ya un ejercicio de álgebra. ¿Okay? Y entonces, el ejercicio que hemos hecho es, en varias dimensiones, buscar todos los subgrupos axiales que hay en cada una de estas representaciones, y los resultados dependen de la dimensión, hay varias cosas que pasan, pero resultados, digamos, que pasan en todas las dimensiones, en las cuales tiene sentido, es que hay, es una clasificación del tipo de subgrupos axiales del tipo desacuerdo. Hay dos tipos de estos. Uno se llaman, digamos, de una cierta manera, le hemos nombrado axiales que corresponden a desacuerdo homogéneo. ¿Por qué? Porque es un subgrupo en el cual no hay un grupo de agentes que es más o menos pequeño, con opiniones más o menos fuertes. Todos los grupos que están en desacuerdo tienen el mismo tamaño y tienen más o menos la misma intensidad de opiniones. Otro tipo de subgrupos axiales corresponden a tener un espacio de puntos fijos de esta manera. Es decir, hay un grupo muy grande de agentes con una cierta opinión, con una cierta preferencia, pero esta preferencia es débil. Entonces son muchos, pero con una preferencia débil. Y después hay un grupo de extremistas, estos son los moderados, que están todos de acuerdo entre sí, pero con una opinión no muy fuerte. Y después hay los extremistas, que son menos, pero con una opinión mucho más fuerte, de tal manera que cuando tomo el promedio, tal vez me encuentro perfectamente indecidido. ¿Okay? Y este tipo de desacuerdo que siento refleja bastante la realidad de cómo se toman decisiones entre los humanos, por lo menos, surgen de manera natural como subgrupos axiales de esta representación irreducible del grupo de simetría. Y creo con esto termino. ¿Mande? ¿Cómo? El experimento en vivo. Experimento en vivo, no sé si... ¿Mande? No, hagámoslo. Entonces, experimento en vivo es el siguiente. Tenemos tiempo, ¿no? Me he brincado totalmente la parte de neurociencia. Entonces, el experimento en vivo va a ser una parte sobre toma de decisión perceptual. Me gustaría que experimentaran en vivo en qué sentido sus neuronas del córtex visual toman decisiones sobre qué percepciones están percibiendo. Algunos de ustedes ya han visto ese experimento porque a cada curso que doy es modesto ese estudiante con este experimento. Para otros va a ser nuevo. Entonces, en ese experimento lo que voy a mostrar es un estímulo visual muy sencillo. Son un grupo de puntos que se mueven en direcciones distintas. Y hay tres grupos de puntos. Uno que van hacia arriba y dos hacia abajo o viceversa. Ahora lo vemos. Y lo que les pido es que intenten ver los tres grupos al mismo tiempo. ¿Okay? Los tres grupos, percibir de manera, digamos, es fácil darse cuenta que hay tres. Me puedo fijar en uno, después me fijo en otro, me doy cuenta que sí hay tres grupos. Pero el objetivo es que intenten ver los tres al mismo tiempo. Como para ver de cuál hay más. No, solamente que logres percibir los tres movimientos de manera coherente al mismo tiempo. ¿Ok? Va. ¿Logran ver los tres al mismo tiempo? No sé si al mismísimo tiempo. Para mí es muy difícil, me pasa a mí que es brinco, no logro... Solo cuando como que pasan por el mismo punto
¿no? Ajá, pero si te no, clavas en un punto y ya te vas con él. dos en todo caso. Sí, cuando tratas de alcanzar algo regular. Bueno, esto es, digamos, como intentar encontrar un estilo suficientemente sencillo, pero suficientemente difícil para su cerebro de procesar. ¿Okay? Aquí no hay ningún concepto, es un estímulo de puros puntos que se mueven y de todas maneras para su cerebro no es tiene que concentrarse. Pero hay un momento en el que van unos paralelos y unos para arriba, ¿no? O sea, no están en diagonal. Justo ese momento creo que es más fácil. O sea, todo el tiempo hay estos. ¿Son los mismos movimientos? Sí. Ya estoy alucinando. Todo el tiempo en grupos es baja, todo el tiempo en grupo es baja y todo el tiempo en grupo es baja. Y no hay un momento en que los que bajan en realidad van como horizontalmente. No. No, entonces ya estás volviendo ya. Ok, esto es el tipo de cosas con el cual la teoría del dato se puede usar para estudiar el cerebro, esencialmente. Entonces, la idea es que estos tipos de fenómenos pasan en las primeras capas de su córtex visual. No necesitan ningún tipo de conocimiento abstracto para decidir, ok, ve los tres grupos al mismo tiempo. Entonces, esto literalmente pasa en las primeritas capas de su sistema visual. Y ahí también las neuronas tienen que decidir literalmente qué mandan al córtex visual más alto, qué mandan a su parte consciente. ¿Okay? Lo que llega a su córtex visual primario es siempre la misma cosa, este estímulo, aunque no sean distribuidos de manera homogénea, es siempre el mismo estímulo, ¿okay? Nunca cambia. Sin embargo, lo que perciben conscientemente cambia. A veces ve un grupo, a veces ve otro y así. Y eso significa que hay una sorta, literalmente, de toma de decisión entre las neuronas que componen las primeras capas del córtex visual, que ya se sabe son las neuronas que procesan features, propiedades muy sencillas del mundo visual como dirección. ¿Okay? Después más arriba se crean conceptos como casa, árbol, etc. Pero las primeras capas son solamente movimiento. ¿Okay? Va, con esto termino. ¿Alguna pregunta? Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el siguiente problema en sentido de esos modelos matemáticos para resolver qué te gustaría hacer? Principalmente, lo que creo tenga mucho sentido es relajar la hipótesis de simetría. Porque dada esta hipótesis de simetría, es muy, digamos, si representamos este grupo de gente como, y la interacción que tienen entre ellos como un grafo, como una gráfica, esta hipótesis de simetría es un equivalente, significa esta gráfica es ortogonal, directamente. Y muchos problemas de decisión, la manera en la cual los agentes interactúan, no es para nada ortogonal. Hay hub de información, hay pasajes de información, hay información direccionada que fluye en un gráfico. Entonces, movernos hacia estas ideas significa necesariamente ya relajar estas hipótesis muy fuertes de ser perfectamente simétricos. Que no significa que haya un líder, que haya un dictador, pero ya el hecho de considerar un gráfico de interconexión, por ejemplo, dirigido, bueno, el grupo de simetría va a ser el grupo de simetría de la gráfica, de hecho. Entonces, gráfica completa significa el grupo más grande que hay en dimensión NA, cosa más chiquita es ya ir a grupos de simetrías más pequeños. Desde un punto de vista ingenieril, a esta Naomi, con ella nos interesa mucho empezar a meter dinámica sobre estos parámetros. Entonces, todo esto es muy estático. Lo que nosotros hacemos aquí es literalmente encontrar los equilibrios de este sistema. Y lo que nos gustaría un poquito hacer es qué pasa cuando lambda tiene una dinámica, por ejemplo, que depende del estado. Y en realidad hay muchos más parámetros que corresponden a los parámetros de despliegue de estas singularidades. Entonces, toda esta cosa, esto literalmente es mucho más ingenieril y el objetivo es construir grupos de agentes autónomos
que usan esta teoría para tomar decisiones. Pero no surgen situaciones cuando las acciones son libres, es decir, no hay puntos fijos. Todo punto se mueve. Pues en este caso tú lograrías. Entonces, cuando no existen Puntos fijos. cuando no existen puntos fijos. Sí, el único punto fijo, digamos, el origen. Digamos, la acción de gamma es libre. Pues entonces, ¿para qué tú buscas? Sí, la acción de gamma es libre, pero para omega estás buscando puntos fijos, ¿no? Omega también es actual libre, ¿no? Digamos, gamma actúa libre. La acción libre es exactamente decir que la acción es irreducible, ¿no? Que el único punto fijo. No, me refiero a libre cuando omega x no es igual a x nunca, excepto cuando x es cero. Entonces, cuando hay ningún elemento que tiene espacio fijo. Sí, excepto de cero, ningún punto es fijo. No sé. No sale ese tipo de situación. Bueno, puede ser así. Digamos, en este modelo nos salen y la teoría sobre la cual nos apoyamos sí se apoya mucho sobre el hecho que haya estos. Digamos, si no se logra encontrar, si no hay puntos fijos, ya es muy difícil decir lo que pasa en términos de puntos fijos, entonces sería, digamos, una teoría topológica muy relacionada a la teoría equivariante es la que usa Carlos Aspetia, que es la teoría de grado, que esencialmente es la fórmula Grado equivariante. grado equivariante. Pero creo que también sí se buscan, la verdad nos conozco. Y digamos, ahora que he dado este seminario, no sé si justamente hay preguntas desde un punto de vista topológico sobre espacios contraíbles relacionadas a elección social. Pero ahora, no sé si el hecho de espacios contraíbles trivializa la parte topológica. Esto es lo que me gustaría entender también. Pues, Yo te quería preguntar al respecto si no has leído unos trabajos de Sergio Rashman y sus colegas, que también hacen teoría de decisión, pero bueno, ahí son como algoritmos más bien. Son dos computadoras que tienen que mandar cada una a imprimir un papel, quién va primero, ¿no? ok. Si las dos lo mandan al mismo tiempo, cómo tomar este tipo de decisiones. Y la solución también es topológica, o sea, más bien no hay solución por una cuestión ya no de contraibilidad, sino de un concepto más débil de la contraibilidad, que se llama n-conicidad. Entonces, se parece, no sé, como que me recuerda, ahorita no tengo los detalles muy claros, pero básicamente tú a todas las posibles decisiones se le va asociando un complejo simplicial. Ok. Y bueno, puedes demostrar que no se pueden poner de acuerdo cuando salen los dos al mismo tiempo, ¿no? Las dos ideas, algo así. Pero como ellos tienen una visión un poco más computacional, ellos estaban buscando un algoritmo que les permitiera como encontrar una buena solución. Y ahí lo que ponen es el azar, ¿no? Entonces, si se echan un volado, entonces rompen esa conexidad como en la tercera iteración de su algoritmo. Y al final de cuentas, el impedimento es una cuestión topológica. Digo, no es contraibilidad, es algo un poquito más débil que contraibilidad, pero sí está relacionado. ¿Se llama Sergio? Sergio Rashbaum, si quieres te paso los datos. Va, se mandas un correo con la. De aquí del instituto. ¿Hasta aquí? Sí. Pero bueno, es otro punto de vista. Pero, digamos, la solución o el enfoque también es topológico, ¿no? Ok. Un impedimento topológico. Va. ¿Más preguntas? Bueno, pues agradecemos nuevamente. Ya no hay constancias impresas, entonces te la voy a mandar por correo. Va. Un PDF.